Muy bien, me dijeron que son las 10 de la mañana. A propósito, ¿cómo les va a ustedes con la administración del tiempo? ¿Cómo les va con la mayordomía del tiempo? Hoy vamos a hablar de la mayordomía del tiempo. En Efesios capítulo 5, versos 15 y 16 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Como diría la Reina Valera, aprovechando al máximo el tiempo. ¿Cómo les va con la mayordomía del tiempo? Voy a mostrarles un tráiler de una película muy interesante. Pónganle por favor mucho cuidado. Ojalá me quedase tanto tiempo como horas tiene el día. ¿Y el resto? No has llegado a la cuota. Cada vez mi jornada es más larga. Igual que la cuota. 2 horas. Siempre ha valido 1 hora. Ahora son 2. Ha subido. Son 2 horas caminando. Y solo tengo 1 hora y media. Más vale que corras. Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema. ¿Qué coño significa eso? Nadie te lo ha dicho, ¿verdad? ¿Qué edad tienes en tiempo real? 28. Yo 105. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con 1 millón de años, mientras la mayoría vive al día. Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir. Tú no eres de por aquí, ¿a que no? ¿Qué te lo hace pensar? Eres un poco distinto. Ven conmigo. La cámara ha captado algo sospechoso. Se llama Will Salas. No debería estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Robar? ¿Es robar lo que ya fue robado? Se lo haré pagar. ¡Venga, cogedlo! ¡Es tiempo y es gratis! ¿Quién os lo ha dado? Esos miles de años en sus manos hundirán el sistema. Le detendré. El problema es que todos quieren vivir para siempre. No estamos Mi preparados. esposa ya tiene buen ojo para el cine y me la recomendó. Me dijo: amor, hay una película muy buena, una temática excelente, y la vimos y me gustó muchísimo. La temática es muy original. Uno no encuentra ese tipo de temáticas en otras películas, pues por lo menos que yo conozca. Y la idea es que en esta película, que no es nueva, es una película de hace más o menos 12 años, el tiempo es el dinero. Ellos negocian con el tiempo. Entonces cada persona tiene aquí en el brazo, como si fueran sus genes, un tiempo, y ese tiempo ellos lo van gastando. Con ese tiempo ellos compran. Entonces, si va a comprar un mercado, ese mercado le puede valer 10 minutos, 15 minutos, y ese tiempo, cuando se les agota, la persona se muere. Es el tiempo para comprar y vender, pero al mismo tiempo es como su oxígeno. Entonces todo se mueve en relación al tiempo. Y hay personas que, unas porque son buenas administradoras, otras porque son acaparadoras, pero que tienen millones de años, ¿cierto? Son muy ricas, tienen millones de años, nunca van a morir, mientras que otros viven al día, con sus 8 horas al día. Y si no llenan el tanque de tiempo, se mueren. Cuando el reloj llega a 0, ellos mueren. Es muy interesante esa película. Y yo pensaba que tal vez es como si nosotros naciéramos y bajo la soberanía de Dios nuestra vida fuera recargada con un tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros nacemos con un tiempo ya asignado por Dios, y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con ese tiempo que Dios nos asignó? Para unos será más tiempo, para otros será menos tiempo, pero ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿Qué tan buenos mayordomos somos de ese tiempo? ¿Qué tanto tiempo hemos perdido en la vida? Porque algo que yo siempre escuché, y ya a mis 50 entiendo que es una realidad, es que el tiempo nunca regresa. El tiempo que se perdió es muy difícil.
quizás imposible de recuperar. ¿Qué tanto tiempo hemos perdido en nuestra vida? Y el asunto de la mayordomía del tiempo no se trata solamente de tener una agenda organizada para el día. Entonces, para que hoy me vaya bien, tengo mi agenda bien organizada. Esto es solo una pequeña parte. Esto implica toda una manera íntegra de vivir. Implica tener prioridades. Implica entender qué es lo más importante y el momento oportuno de hacer las cosas. Quiero compartir con ustedes 5 consejos para redimir el tiempo. 5 consejos para redimir el tiempo. Primero, proactividad. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 al 12 dice: 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Eso suena como duro, ¿cierto? Eso suena como duro, pero Pablo se los dijo. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12. Primer consejo para redimir el tiempo: proactividad. Y Pablo dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. En algún momento alguien me preguntó, cuando la Biblia dice que al que te pida dale, ¿eso es una apertura absoluta? No, aquí está el límite, ¿cierto? Cuando Jesús dijo al que te pida dale, esa es una parte, pero esta es la otra parte, el límite. Entonces hay que ser generoso, pero no alcahuetear al que no quiere hacer nada. Hay que ser generosos. Y cuando alguien tenga necesidad hay que suplirle, hay que ayudarle. Pero aquel que no quiere hacer nada, pues lo siento. El que no quiere trabajar, que no coma, dice Pablo. Y dice Pablo que ellos andan de vagos, sin trabajar en nada, ocupándose en lo que no les importa. Muy típico, ¿cierto? Entonces no se hace nada, pero sí están fisgoneando y metiéndose en la vida de otros y en asuntos que no les debe importar. En el devocional del viernes, los que lo escucharon, traté este mismo tema. En Proverbios capítulo 6, el autor exhorta a que nos fijemos en la hormiguita. Yo creo que en cierta manera es humillante que a uno, como un ser humano que tiene un cerebro tan grande, le diga que aprenda del ejemplo de una hormiga que tiene un cerebrito así. Ve a la hormiga, oh perezoso, y aprende de su sabiduría. Eso es un desafío. Yo que tengo que aprenderle a una hormiga. Si una hormiga tiene un cerebro así, pues sí tienes mucho que aprenderle. Del trabajo abnegado, del trabajo disciplinado, del esfuerzo, de la cooperación, del trabajo en equipo. Cuando se pierde tiempo y se pierde por pereza, los planes se aplazan y se echan a perder. ¿Qué significa la palabra proactividad? ¿Qué es alguien proactivo? ¿Qué es? A ver, díganme ustedes, ¿qué sospechan? Que es muy activo y que puede hacer cosas, ¿sí? ¿Qué más? Que se anticipa, ¿cierto? Que no espera a ver qué pasa, no, va para adelante y se anticipa acontecimientos y no se queda sentado, no se queda esperando. Que actúa en favor de otros, es proactivo. Y todo lo contrario es la persona pasiva y perezosa. Una persona pasiva y perezosa pierde el tiempo, porque le pasan las horas y todo lo aplaza. No, mañana hago eso, pasado mañana. No, qué pereza hacerlo ahora. No, necesito un poquito más de descanso. Y como dice el autor de Proverbios, una siestica aquí, una siestica allá, una dormita aquí, una dormita, y la pobreza vendrá, le dice el autor de Proverbios. Primer consejo para redimir el tiempo: ser proactivos. Una persona proactiva aprovecha bien el tiempo. Segundo consejo:
Segundo consejo. Entonces, estamos hablando de la proactividad y en contra de la pereza. Aquí viene el otro lado del asunto, el descanso, el descanso, el descanso. Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, dice, Éxodo 20, 8 al 11, dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Segundo consejo para redimir el tiempo, descanso. Y alguien podría decir, descanso, pero sí, el descanso. Porque así como al perezoso hay que decirle que sea proactivo y fiel, hay el otro extremo que es la persona que es esclava del trabajo. ¿Cierto? Esclava del trabajo. Entonces su vida es trabajar, trabajar y trabajar. Y no hay descanso. Y no hay espacio para nada más. Pues puede que sea muy productivo desde el punto de vista capitalista, pero no para el reino de Dios. Quien solo se dedica a trabajar, trabajar y trabajar está siendo un mal mayordomo del tiempo. El descanso fue establecido por Dios, por lo tanto es bueno y necesario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me encanta descansar y yo para funcionar bien necesito descansar. Estableció 6 días de trabajo y 1 de descanso. Así que Dios es puesto como ejemplo de distribución en el tiempo para el equilibrio entre trabajo y descanso. Descanso y trabajo. Y ahí está el punto. Entender el verdadero equilibrio entre trabajo y descanso. Si descanso mucho, puedo estar siendo perezoso. Y si trabajo mucho, también puedo estar siendo una persona que no distribuye bien el tiempo, que las prioridades se me están cambiando. Y ese descanso, Dios lo estableció con un propósito. Tomar un tiempo para glorificarle. El mismo texto dice, para que glorifiques al Señor. Para reconocer que no somos los dueños de la vida, porque cuando trabajamos de más hay un afán por la provisión. Entonces cuando yo entrego un tiempo delante de Dios, yo estoy reconociendo que yo no soy el dueño de mi vida, sino que Él es el proveedor y protector, que dependo de Él. Cuando yo dejo de trabajar un tiempo para dedicárselo a Dios, le estoy diciendo, Señor, yo dependo de ti, no de mi trabajo. Y para dedicar tiempo a la familia. Si yo soy esclavo del trabajo, voy a quitarle tiempo, no solo a Dios, sino a la familia. Y eso es grave, eso es bien grave. Tercero, organización. En Lucas capítulo 14, Lucas 14, 28 al 30 dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Tercer consejo para redimir el tiempo: organización. En este texto el contexto se está hablando del costo del discipulado. Es decir, quien quiere seguir a Jesús tiene que calcular el costo. ¿Qué implica seguir a Jesús? Y esa debe ser una actitud para todo en la vida. A veces nos vamos como loquitos haciendo cosas y tratando de hacer muchas cosas de manera desordenada, y eso nos lleva a perder tiempo. Cuando una persona es organizada, ahorra tiempo. Aquí se nos da una lección acerca de tomar decisiones de acuerdo al análisis reflexivo de la situación y de las variantes. Lo que yo tengo que hacer, ¿qué implica eso? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuáles son los pasos para alcanzar esa meta?
pero a veces andamos como así, ¿cierto? Como, ¿cómo es que dicen? A la topa tolondra, a lo que se venga. Entonces perdemos tiempo por ser desorganizados. El llamado aquí es actuar teniendo un propósito claro. ¿Cuál es mi propósito? En este día, ¿cuál es mi propósito? Durante este mes, ¿cuál es mi propósito? Durante este año, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en mi vida? Entonces, cuando yo tengo un propósito claro, cuando tengo metas claras y le sumo una estrategia clara, pues voy a ahorrar mucho tiempo. Pero, como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Empieza a dar vueltas en la vida. Y va y viene y pierde el tiempo. El ser desorganizado es una de las mayores causas de pérdida de tiempo. No hay orden. A la topa tolondra todo así, a lo que se venga. Número 4. Oración. Cuarto consejo para no perder tiempo, oración, para redimir el tiempo, oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Ahora, ¿qué tiene que ver la oración con la administración del tiempo? Porque es que, queridos hermanos, cuando uno hace una distribución de su tiempo, hay que tener en cuenta a la persona más importante del universo, que es Dios. Entonces, dentro de mi agenda siempre debe haber un espacio para conversar con Dios, para darle gracias, para honrarlo, para pedirle, ¿cierto? Eso es parte de la organización del tiempo. La persona más importante del universo. Si tengo yo una agenda lista, pero en esa agenda no está la persona más importante del universo, yo no estoy siendo buen mayordomo del tiempo. Dentro del tiempo debe estar incluido Dios. Entonces a eso le sumamos la oración y la comunión con Él. Cuando yo oro, yo estoy dependiendo de Dios. Cuando yo oro, le estoy dando el lugar a Dios que se merece. Estoy en continua comunicación y dependencia de Él. Ahora, eso me va a ayudar para el resto de mi agenda. Cuando yo dependo de Dios, pues todo es más fácil. Oración. Quinto, priorización. Número 5, priorización. Mateo capítulo 6, verso 33, un texto muy conocido también dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿cierto? Lo primero, la prioridad. Dentro de la distribución de mi tiempo, dentro de la agenda, ya dijimos que la oración, pero yo quise dejar la oración allá solita. Dentro de la priorización hay otras cosas también, pero que deben estar ahí. Yo debo tener claro mi orden de prioridades. Si yo no tengo claro el orden de prioridades, yo no voy a manejar bien el tiempo. ¿Cuál es la lista de tus prioridades? Pues no es sino que mires a qué le dedicas más tiempo, ¿cierto? Uno más o menos con tiempo se va dando cuenta por dónde va la cosa. Pero una lista de prioridades que yo puedo mencionar aquí son la oración y la reflexión de la palabra, que ya estaba con el punto anterior, congregarse, pasar tiempo en familia, dedicarse a ayudar al prójimo, entre otros, ¿cierto? Sí, porque el trabajo, pues el trabajo está ahí. Tenemos un horario de trabajo y por tanto está ahí en la agenda, pero no nos podemos olvidar de las otras cosas. Que ese tiempo de trabajo no nos absorba todo las 24 horas del día. Oración y reflexión de la palabra, el congregarse, el pasar tiempo en familia, en dedicarnos a ayudar al prójimo, entre otras cosas muy importantes. Priorización. Cuando yo no tengo prioridades claras, objetivos claros,
pues yo me puedo quedar 3 horas mirando chismes en redes sociales y se me fue el día. 3 horas continuas mirando ahí bobadas, o 5 días continuos viendo series. Me vi los 35 capítulos de una serie y me siento orgulloso por eso. Hay que tener prioridades. Yo no estoy diciendo que mirar redes sociales en sí mismo sea malo, pero hay un tiempo para eso. Yo no digo que ver series sea malo en sí mismo, pero debe haber un tiempo para eso. Cuando yo me dedico a estas cosas y abandono el resto del mundo, yo estoy cambiando las prioridades. Y súmele a eso todo lo que quiera. Ver deportes o ver una novela, bueno, qué sé yo. Pon ahí cualquier otra actividad que me cambie el orden de prioridades. Las prioridades deben estar acorde con los objetivos que me he trazado. Debemos estar centrados en el cumplimiento y eliminar distractores. Esto sí que es un reto para nosotros, sobre todo en nuestro contexto. Nosotros los latinoamericanos somos distraídos, pero uno tiene que aprender a enfocarse. Si yo estoy en este objetivo, yo voy derecho. Trato de distraerme lo menos posible, porque los distractores me hacen perder el tiempo. ¿No les ha pasado que tengo que ir por algo a la cocina y se va uno caminando y en el trayecto se distrajo con algo? ¿A qué fue que vine a la cocina? Entonces me devuelvo, a ver, ¿a qué fue? ¿Por qué? Porque me distraje en el camino pensando en otra cosa, no me enfoqué en eso. Si yo me enfoco, no me olvido. Exacto. Y eso nos pasa en toda la vida, no solo cuando vamos a coger algo de la cocina. Entonces yo tengo un objetivo y empiezo animado a luchar por lograr ese objetivo, pero me distraigo en el camino con cualquier cosa. Entonces el objetivo quedó allá. ¿Cuándo lo va a cumplir? Por ahí en 1000 años. Porque es que me distraigo con una cantidad de cosas. Priorización. Muy bien, consejos para redimir el tiempo. ¿De cuántos se acuerdan? Número 1, proactividad. Número 2, descanso. Número 3, organización. Número 4, oración. Y número 5, priorización. Miren sus relojes y piensen si usamos bien la última media horita y cómo vamos a seguir usando el tiempo de este día y lo que nos queda por vivir. Pastora Luz María.